Apocalipsis capítulo 21, hoy trataremos el versículo 8. El versículo 8 es el último versículo de esta primera serie del capítulo 21. Si recordáis, hablamos de dos descensos. Se ve a la Nueva Jerusalén descendiendo dos veces. La primera la vemos en el versículo 2. La vemos descendiendo. Y la volvemos a ver más adelante volviendo a descender. Bien. El primer descenso nos habla de una cosa, el segundo descenso nos habla de otra. Nosotros estamos centrados en el primer descenso. Es decir, si recordáis, hemos dicho que el primer descenso, igual que el segundo descenso, no significa que baje para aposentarse en la tierra, sino que ministra lo de arriba a los de abajo. Este es el sentido, ¿no? Ya lo hablamos en su día con los versículos correspondientes. Bien, antes de centrarnos en el último versículo de esta primera serie, de esta primera sección, recordamos rápidamente lo que nos ofrece este capítulo 21 en estos primeros 8 versículos. Apocalipsis capítulo 21 nos presenta, en el milenio, nos presenta la nueva dispensación. Una nueva dispensación, por supuesto, con nuevos principios. El versículo 1 es una nueva dispensación presentándola con unos nuevos principios que van a actuar en esa dispensación. Inmediatamente el versículo 2 y versículo 3. ¿Qué nos presenta este versículo? Bueno, el versículo 2 presenta a la esposa. La novia que se convierte en esposa. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece, tanto el versículo 2 como el versículo 3, nos ofrece la relación de Dios con el hombre, un nuevo tipo de relación de Dios con el hombre que va a estar basada en la esposa. Es decir, todo va a girar en torno a la esposa en la dispensación del porvenir, en el milenio, es decir, en el sábado de la tierra, en el día de reposo de la tierra, ¿no? Todo girará en torno a la esposa. La relación que el Dios va a tener o va a ofrecer al hombre milenial va a ser a través de la esposa, porque la esposa lo va a contener todo. Ya lo iremos viendo, a lo largo de este capítulo y también lo veremos en el capítulo 22, cosas muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la esposa no es simplemente una que ha estado en comunión con el Señor y se ha ganado el derecho de repartir cosas. No, no, no solo eso. La esposa, ya lo iremos viendo, pero representa mucho más. La unión con Cristo le otorga no la santidad conferida, le otorga mucho más que la santidad conferida, le otorga la santidad divina. Cuando digo la santidad divina me estoy refiriendo a la divina, a la de Dios mismo. Le otorga eso. Ahora no, cuando llegue el momento. Ya lo iremos viendo, está bien especificado. Bien, decía que en el versículo 2 y sobre todo el versículo 3, porque el versículo 2 nos presenta a la esposa, la protagonista de las relaciones de Dios con el hombre milenial, y en el versículo 3 nos ofrece eso, ¿no? La relación de Dios con el hombre y que va a ser a través, en esta nueva dispensación que se nos presenta del milenio, va a ser a través de la esposa, todo girando en torno a ello, es decir, toda la relación que el hombre vaya a tener con Dios en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus extensiones, va a ser a través de la esposa. ¿Por qué? Hombre, digo, ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes versículos y también en el capítulo 22, pero esto es porque el objetivo es que cualquiera que crea en el Señor y llegue a formar parte de la familia de la fe, llegue a formar parte de la ciudad de Dios. Siempre es así. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo debajo del sol. Todo aquel que entrega su vida al Señor acaba formando parte de la familia de la fe. Sí, cada uno, cada cual, la responsabilidad, o vamos a decirlo de otra manera, la dignidad que le sea conferida, pero formando parte de la familia de la fe. Porque el lugar último es la ciudad de Dios. Es la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios queda absolutamente representada por la esposa.
por los valores de la esposa. Digo valores de la esposa porque han sido los valores divinos mostrados a través de la esposa y van a ser los valores divinos mostrados a través de la esposa cuando llegue el momento. Bien. Después de habernos presentado a la nueva dispensación con sus nuevos principios y en el versículo 3 estableciendo el nuevo orden en el milenio, esa nueva relación de Dios con el hombre, los versículos 4 a 8 nos enseñan cómo va a desarrollarse esa relación. Claro, porque la relación de Dios con el hombre, que va a ser a través de la esposa, significa que las bendiciones que se avecinan, eso a partir del versículo 4 lo vemos cómo se nos presentan las bendiciones para el hombre milenial. Las bendiciones que se avecinan son extremadamente grandes, enormes. ¿Por qué? Porque jamás ha habido, en todos estos milenios, jamás ha habido una dispensación como la que habrá en justicia, en conocimiento divino, en fin, en manifestación divina aquí en la tierra, manifestación del reino de los cielos en la tierra. Nunca ha habido una dispensación, un sábado en la tierra como el que habrá, el día de reposo que vemos en Génesis. Y eso es una gran bendición. Por lo tanto, el versículo 4 ya nos presenta las bendiciones, pero todo hay que ganarlo. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, no hay nada nuevo debajo del sol. Acabáramos viéndolo, perdón, lo acabamos viendo el último día con respecto al versículo 7. A los que venzan. Solo el que vence en el milenio puede recibir las bendiciones de las cuales se habla en el versículo 4. Solo el que vence. Y hay una serie de condiciones en los versículos 5 y versículos 6. Se deben de cumplir. ¿Cuáles son? Siempre han sido las mismas, porque no hay nada nuevo bajo el sol. La escritura, el conocimiento divino, el conocimiento de Cristo, es decir, el conocimiento del Espíritu. Siempre ha sido lo mismo. En definitiva, la escritura. Siempre es la escritura. El verbo de Dios, lo que se debe de conocer. Esas son las condiciones. Lo que se debe conocer y lo que debe habitar en nosotros. Y como digo, cuando llegamos al versículo 7, lo que obtenemos es, o lo que tenemos para enseñarnos es que se debe de vencer. Hay que vencer para recibir las bendiciones del capítulo 4, del versículo 4. Llegados al versículo 7, vemos que es necesario la victoria, como vimos el último día, una victoria de la cual se hace la escritura un amplio eco en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Porque si hay alguna sección de la escritura en la cual se hablan de aquellos que van a vencer, es precisamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, a los periodos de la iglesia aquí en la tierra, históricos, en cada uno de los mensajes se apela a los vencedores. Y siempre ha sido así. El Señor ha otorgado al hombre, pues, una dispensación, llámese, pues, en Edén, llámese después de la caída de Edén, llámese en Noé, llámese en Abraham, llámese, en fin, la ley, etcétera, etcétera. La iglesia, el periodo de la gracia. Siempre ha otorgado una dispensación y el hombre siempre la ha quebrantado inmediatamente. La cuestión está en, cada vez que Dios ha dado una dispensación, ¿cuántos millones y millones y millones se van a salvar abrazando a Dios? Pues yo no voy a hacer números. Como dice aquel, no hagamos números. Porque lo único que sí sabemos al respecto de la escritura es que los salvados tienen un nombre siempre, remanente. Y remanente es más bien algo chiquito, ¿no? Siempre es algo chiquito. Siempre remanente. Lo va a ser en el tiempo de la iglesia y lo será en el milenio. Solo el remanente se salvará. Esos serán los vencedores. Y hasta el versículo 7 hemos visto todo ello, las bendiciones, las condiciones para recibirlas y la necesidad de vencer con esas condiciones. Y llegamos al versículo 8.
Y en el versículo 8 observamos bueno, habiendo visto que en el milenio va a tener el concurso, no de cualquier cosa, sino de una esposa, no de una novia como ahora. El mundo ahora mismo tiene el concurso de la novia, pero la novia no ha cumplido con la palabra que el Señor le dio, con guardar la palabra que le dio. Entonces el milenio sí que tendrá el concurso, pero no de la novia, tendrá el concurso de la esposa, es decir, una perfecta y absolutamente pertrechada por Dios que, que va a aunar el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía. Ya no va a ser una Laodicea, ya no va a ser una Sardis, no va a ser una Tiatira, ni siquiera va a ser una Esmirna, no lo va a ser. Va a ser la esposa, aunando el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Y esto para el servicio a los hombres del milenio, para que no les falte nada a ellos y Dios pueda cumplir su propósito de dejar al hombre absolutamente desnudo ante su palabra. Y este servicio que la esposa va a dar al hombre del milenio, con este servicio al hombre del milenio no les va a faltar nada en su última travesía milenial hacia la eternidad, es decir, hacia donde serán llamados, hacia donde el hombre es llamado también hoy en día. Eso es lo que va a ofrecer al hombre. Veremos qué es lo que recibe el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre en el milenio va a ser creyente, sí, claro que sí, va a ser deísta. ¿Pero va a creer en el Dios de la Biblia? Sí, 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 claro que sí. Otra cosa será si cree en el Dios de la Escritura. En el de la Biblia, sí. ¿Y va a cumplir lo que se dice en la Escritura? Sí, sí, de una manera u otra lo va a cumplir. Mejor que yo. Mejor que nosotros lo va a cumplir porque se habrá establecido la justicia aquí en la tierra. Por narices lo va a cumplir, vamos. O sea, no le va a quedar más remedio. ¿Y eso qué? ¿Le confiere la salvación? Ahí no. Hay una cosa que se llama el Espíritu. Y eso lo tendrá el remanente. Siempre es el remanente, en mejores o peores proporciones. Así que, una vez que hemos hablado de los que vencen, en el versículo 7 llegamos al versículo 8. ¿Y qué nos queda en el versículo 8? Pues nos quedan los que no vencen. Es el resultado final de los que no vencen. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, como siempre, me permitiréis, vamos a corregir la traducción. Vamos a corregirla porque se hace muy necesario corregirla. Sobre todo porque hay algunas palabras traducidas que son una barbaridad. Por ejemplo, dice, pero los cobardes e incrédulos no, de incrédulos nada. Aquí no se habla de incrédulos. La traducción no dice incrédulos, dice infieles. Y dices, ostras, eso dice la traducción. Sí, sí, el original dice infieles, no incrédulos. Y eso ya nos suena más a nuestro oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el milenio no van a haber incrédulos. En el milenio tampoco van a haber escogidos. No, no van a haber escogidos en el milenio. Es ahora cuando hay llamados, escogidos y fieles, pero en el milenio escogidos no. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía van a ser el mismo. No hay escogidos. Habrá o llamados o fieles. Solamente esas dos categorías. La de en medio no. Un escogido en el milenio será fiel también. No queda otra, ¿no? Pero es necesario decir que incrédulos, nada. Esa traducción es horrible, horrenda. No lo dice así. Dice, pero los cobardes e infieles, y los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos, la porción de ellos en el lago ardiendo a fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fijaos que hay distinción, ¿eh? No es tendrán su parte en el lago, no. La porción de ellos en el lago ardiendo a fuego y azufre. La cuestión aquí se trata de
de no identificar tanto que se va a coger del pescuezo a algunos y se les va a tirar a una olla a un lago, a un caldero con azufre hirviendo. No, no se trata de esto. No, no digo que no, ni mucho menos. Se trata del sentido importante sobre el que tenemos que ver. Primeramente tenemos que observar la cuestión espiritual. ¿Qué es de lo que trata esta escritura? Esta escritura trata de que entendamos el concepto filosófico de lo que, o espiritual, mejor dicho, ¿no? Espiritual de lo que significa esto. No se trata de lanzarlos tanto como decir la porción de ellos va a ser el lago ardiendo a fuego y azufre. Lo que tenemos que entender es el concepto de a qué se es trasladado. Fijaos, el bautismo, para entendernos, es para hacer una analogía. Cuando hablamos del bautismo, siempre se ha dicho, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incorrecto, absolutamente incorrecto además. Es absolutamente incorrecto. Es hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ni siquiera hacia el nombre del Padre, hacia el nombre del Hijo y hacia el nombre del Espíritu Santo. No, no, solamente hacia uno. Hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo es un traslado a una esfera de bendición. Es el traslado a un terreno concreto. Quería hacer la analogía simplemente por esto también, ¿no? Lo que este versículo trata de hacernos entender no es tanto, se les va a tirar ahí de una patada en el culete a ellos. No, no, no se trata tanto de eso, se trata del concepto espiritual de lo que va a ocurrir. Y lo que ocurre es que se dice que la porción de ellos es aquella. Es decir, es también la idea de un traslado. Por eso dice la traducción, en vez de decir en el lago que arde con fuego y azufre, no, en el lago ardiendo a fuego y azufre. Es la idea de un traslado. Dice, pero ¿no van a ser trasladados físicamente? Sí, 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 yo no digo nada al respecto, ni mucho menos. Pero digo, primero no es que se le coge del pescuezo a alguien y se le lanza y después ya lanzaremos al alma. No, no. De lo que se trata es del concepto espiritual primero. Y cuando lo entendamos, entonces viene a la carne, todo lo demás. Pero la carne es que llega un momento cuando entendemos los conceptos espirituales que la carne ya tampoco es que nos preocupe mucho, ¿no? Porque de eso se trata el libro. Solamente quería decir esto. Aquí, en este versículo, también es muy, muy importante observar los idiomas originales. Bien, y cuando vemos este versículo 8, lo que vemos es que en esta travesía milenial, esa misma travesía que la esposa quiere ofrecer al hombre del milenio, una travesía perfecta y abundante en sabiduría y en luz, para que el hombre milenial pueda escoger el querer en el Señor, en entregarle su vida, ¿no? En el querer formar parte de la familia de la fe. Es decir, querer entrar por las puertas de la ciudad, ¿no? Pero es que en esa travesía milenial, la mayoría van a perecer. Aunque hayan gustado una dispensación santa y justa como nunca antes hubo. Porque de verdad que el milenio ya lo querría yo para mí, es decir, ya lo querríamos nosotros, ¿eh? Un milenio de justicia, de paz, de que el pecado no va a traspasar, de que no me van a robar, de que el lobo morará con el cordero y el niño podrá meter la mano en la guarida del áspid sin tener ningún problema. Ya lo querríamos, pero está reservado para el sábado de la tierra, para el día de reposo de la tierra. Así que tenemos que cualquiera diría, hombre, si estuviésemos en ese tiempo, todo el mundo sería salvo. Bueno, pues no, no. Estando en ese tiempo, tampoco se será salvo si no se entrega íntegramente toda la vida al Señor, cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y eso no es fácil, de la misma manera que tampoco es fácil hoy en día. Y mucho menos será fácil cuando todo el mundo lo va a tener todo bien, todo abiertamente y creerán que están viviendo en un paraíso, porque van a vivirlo.
eso lo van a vivir de justicia. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, digo que la mayoría van a parecer, aunque hayan gustado, una dispensación santa y justa como nunca antes hubo. Este último versículo que estamos tratando, el versículo 8, finaliza la primera parte del capítulo 21. Esta primera parte que habla de la acción de la Nueva Jerusalén sobre los hombres en bendición. En el capítulo 20 es en aplicación de justicia, aquí en bendición, en dispensación de la luz de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de interpretar. ¿Por qué? Porque los versos aislados, los versículos aislados, no tienen valor más que para deformar lo que el Espíritu quiere transmitirnos. Si nosotros cogemos, como se coge siempre, el versículo 4, ¿qué es lo que hacemos cuando leemos? ¡Ah, y esto es para los salvados! Mira, que vamos a ser felices y vamos a comer perdices. De oro, por cierto, ¿no? Las perdices las vamos a comer. No, los versículos aislados de nada sirven. Pero es que, incluso así, Apocalipsis 21 no es un capítulo aislado tampoco. Forma parte de otros, como del capítulo 20. Forma parte del 19 también, y otros, y forma parte también junto con el 22. Como dice Francisco, hay mucha tela que cortar, claro. Pero si cortamos un trocito de tela, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos deformar lo que el espíritu quiere transmitirnos y por lo tanto contribuir a la inmundicia de nuestra querida mamá, la Odisea. Con respecto a esto, a la deformación de los versículos y el aislar los versículos, con respecto a este versículo 8, es de sobra conocida la interpretación oficial, las interpretaciones oficialistas respecto a este versículo. Hay una típica interpretación. Interpretan, los malos morirán. Cuando la gente lee este versículo dice, los malos morirán. Y nosotros cuando oímos esto, ¿qué decimos? Hombre, una interpretación, por cierto, más escueta que el mismo texto profético. El Espíritu se ha encargado de hacer un versículo un poco más largo de lo que nosotros interpretamos. Es de, los malos van a morir. Qué interpretación más. Bueno, iba a decir estúpida. De momento, como mínimo, es obvia. Es una obviedad. Esa interpretación es una obviedad. Y no necesitamos creyentes para que hagan una interpretación obvia, ¿no? Los malos van a morir. Cualquier incrédulo lo puede interpretar. Que los malos morirán es una obviedad, como decimos. Pero el texto que tenemos ante nosotros, en este versículo 8, habla más que de malos. No simplemente es que los malos morirán, aquí hay que entender muchas cosas. En fin, no nos dejemos llevar por la apariencia. ¿Y qué es lo que recordáis siempre lo que insistimos que hay que hacer? Buscar las escrituras de correspondencia, siempre. Siempre escrituras de correspondencia. Este versículo 8 es el contraste con cuál, no tenemos que irnos muy lejos, del versículo 4, es su contraste, donde muerte, llanto, clamor y dolor del versículo 4 tiene que ver con estos del versículo 8. En el versículo 4 se dice, ya no habrá muerte, llanto, clamor y dolor. Y en el versículo 8 se dice, habrá muerte, llanto, clamor y dolor. Es el contraste con los del versículo 4 que no lo van a sufrir. ¿Y qué es lo que hay entre el versículo 4 y el versículo 8? El 5, 6 y 7. Las condiciones y la necesidad de vencer. Si eso no se cumple, no habrá gente en el versículo 4. Serán todos trasladados al versículo 8. En fin. Si os fijáis, en este versículo 8, primeramente los enumera. Y finalmente los cataloga a todos dentro del apartado este que dice todos los mentirosos. Fijaos bien, ahora veremos la escritura de correspondencia. Hemos visto una escritura de contraste, ¿no? Con el versículo 4. Pero este versículo 8, primeramente, enumera a aquellos que tendrán su porción, tienen destinada su porción en el lago del testimonio. Primero los enumera. Y al final dice, y todos los mentirosos.
Los cataloga a todos dentro del apartado todos los mentirosos. Veréis, escritura de correspondencia. Esto es exactamente lo mismo que hace Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Una vez más, Primera a Timoteo capítulo 1. Es un capítulo que no tiene desperdicio en absoluto, como todas las escrituras. Pero Primera a Timoteo capítulo 1 está lleno de muchas instrucciones. Como no, Timoteo, como decía, es el tipo y figura del discípulo de Cristo, perdón, del discípulo de Pablo, es decir, Pablo, aquel a quien se le ha otorgado el ministerio de la escritura, el ministerio de la interpretación, es decir, la profecía. Y Timoteo es el tipo y figura del discípulo de Pablo, algo que tenemos que entender nosotros. Bien, digo que catalogarlos primero, o sea, primeramente enumerarlo y después finalmente catalogarlos dentro de ese apartado todos los mentirosos, es exactamente lo que hace 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 a 10, lo cual es la correspondencia escritural de este versículo 8 de Apocalipsis 21. Fijaos en Timoteo. Dice, la ley no fue puesta para el justo. Claro que no. Sino para los transgresores e insumisos. ¿Vale? Para los transgresores e insumisos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. ¿Habéis visto? Los ha enumerado a todos. Y ahora los va a catalogar a todos. Continúa, acaba diciendo, y para cualquier otra cosa que se oponga a la sana enseñanza. Fijaos cómo lo resume. Y para cualquier otra cosa que se oponga a la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de la mentira contra la sana enseñanza. Siempre se ha tratado de lo mismo. Siempre se ha tratado de lo mismo. La mentira, la corrupción, la inmundicia contra la sana enseñanza. Y 1 Timoteo 1, todo el capítulo, habla de la mentira de la falsa doctrina. Si os fijáis, habla de la mentira de la falsa doctrina. Es decir, habla de los que tuercen las escrituras. Y cuando llegamos a Apocalipsis 21:8, se trata exactamente de lo mismo. De los que intentan inutilizar la verdadera enseñanza, de hacerla inútil, de neutralizarla. Es Ezequiel 13, versículo 22. O sea, en Ezequiel 13, versículo 22, el engaño para hacernos creer que ya caminamos en la verdad. Allí es lo que observamos, lo que vemos. Ezequiel 13:22 nos habla de las cintas y velos mágicos. Cintas y velos mágicos con poderes mágicos. En fin, unos cintas y velos mágicos con unos poderes mágicos a los que se les llama, ¿cómo se les llama hoy en día? Yo lo voy a decir, se les llama dones de Dios. ¿Dónde? ¿Entre los incrédulos? No, no, entre nosotros. En la Odisea. Se les llama dones de Dios. Y que sirven para someter y acobardar a los santos. Esos dones de Dios, aparente. Mira, este tiene el don de maestro, mira que él tiene el don de no sé qué, mira que él tiene el don de tal. En fin, no estoy diciendo que no estén, ni mucho menos. Lástima, están atados y bien atados, pero a lo que me refiero es la arrogancia para someter siempre a los demás. Siempre. Por eso, esos pretendidos dones de Dios, que no son más que cintas y velos de los que nos habla Ezequiel 13:22, sirven para someter y acobardar a los santos. Cuidado, cuidado que Dios, uy, lo que estás diciendo no vaya a ser que Dios te vaya a castigar de cara a la pared. Y quizá más de eso, ¿no? Me encanta, reírme de esta manera, porque es la manera que tenemos, o sea, me gusta enseñar esta manera de perder el miedo. Porque al único que tenemos que tener miedo es a Dios, no a alguien que nos señala la escritura diciendo, mira, estás pecando, estás contra Dios. Lo que tenga que ser será, y las exhortaciones siempre son bienvenidas. Pero hay que tener cuidado, porque a veces, bueno,
desgraciadamente, la mayor parte de las veces, tenemos enfrente a hermanos, mal enseñados, pero hermanos, que también aplican sobre nosotros la religión del miedo. Dios no es un Dios de miedo. Para aplicarlo entre nosotros, no. Por eso digo, a quien tenemos que temer, temer, es a aquel que puede arrojar, una vez el cuerpo matado, puede arrojar el alma al infierno. ¿Y quién es sino Cristo Jesús? Es al único que debemos de tener, a Dios. A los demás, nada. Y en esto depende nuestra diligencia para que no tengamos que tener miedo nunca. Decía, insisto, que sirven para someter y acobardar a los santos, los velos, esos que algunos les llaman dones de Dios. Ojo, no estoy diciendo nada contra los dones de Dios, ni mucho menos. Sí contra los pretendidos, ¿no? Contra aquellos que se los arrogan. Y estos son las falsas profecías y los falsos dones que hacen que las almas sean cazadas y siempre estén adormiladas, como se usaban las cintas y los velos antiguos, cazando las almas y adormilando las almas, dejando que otros lo hagan por nosotros. No, todos somos llamados a la palabra de Dios, todos. Seguimos en Ezequiel 13, hemos citado Ezequiel 13, 22, seguimos en Ezequiel 13, versículos 17 a 22, hasta el final. Vamos a leer todo el pasaje. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así dice el Señor Jehová, ay de aquellas que cosen cintas mágicas para todos los codos, y hacen velos mágicos para la cabeza de todas las tallas, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Vosotros me habéis deshonrado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha las mentiras, mintiendo a mi pueblo que escucha las mentiras. Por tanto, así dice Jehová, perdón, perdón. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra vuestras cintas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto acobardasteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, pretendiendo hacerle vivir. Qué cosa, qué escritura, ¿eh? Qué escritura tan clara y de una aplicación tan actual. Eso es lo que también ocurre hoy en día. Siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá hasta que el reino de los cielos sea dispensado aquí en esta tierra. Actualmente, en estos evangélicos tiempos de nuestra mamá la Odisea, permitirme decirlo así, muchos se presentan a sí mismos como apóstoles y obreros, como los doctores de la Iglesia. Sí citan a doctores antiguos para ponerse ellos también como doctores de la Iglesia. Y las más veces, aún sin saberlo, no son más que aquellos que usan cintas, velas mágicas, falsas profecías. ¿Quién son? Nosotros. Nuestros hermanos, nuestros varones hermanos. Nosotros somos. La Odisea no existe si no existimos nosotros. Así es. Digo
que todos estos, las más veces, aún sin saberlo, sin entender que lo están haciendo, no son más que aquellos que usan cintas, velas mágicas, falsa profecía. Y aún de manera más burda, muchas veces hasta lenguas raras. Y se hace que el pueblo de Dios persiga puerilmente el polvo de hadas mágico que nos dará superpoderes, mal llamados dones del espíritu, en lugar de buscar la diligencia y un oído afinado para oír la voz del espíritu, para ser sensible a la voz del espíritu. Cuando digo oído afinado no me refiero a levantar la oreja, ¿no? Sino poner nuestros ojos en la escritura, ¿eh? Quiero decir, eso es el oído afinado, poder escuchar la música del espíritu. Fijaos en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que muchos dirán. ¿Por qué? Pues porque son de él. O al menos, mejor dicho, pertenecen a su pueblo llamado. Quizá no escogido y mucho menos fiel, pero llamado sí. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué dice esto? ¿Y a quién se lo dice? ¿A los incrédulos? Le está diciendo, vosotros que participáis de la mesa del Señor, no vayáis a participar ahora de los incrédulos, la mesa de los demonios. No le está diciendo eso. Le está diciendo, haced el favor, no participéis de las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque mamá lo dice, es lo que nos ofrece. Siempre es así. Un pie dentro del velo, un pie fuera del velo. Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, para nosotros, las expresiones fariseos e hipócritas es como lo mismo. Un fariseo es un incrédulo, un fariseo es un malvado, un fariseo... No. Un fariseo era una persona muy justa. Y el Señor, cuando habla de ellos, está hablando a personas justas, con una justicia muy grande. Seguidores, fieles seguidores de la ley. Pero no del Espíritu, pero de la ley dada por Dios, mucho más que nosotros. Es decir, no estaba hablando a cualquiera, estaba hablando al pueblo del Señor. Y les dice, recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, ¿eh? O sea, os esforzáis por decirle a alguien, cree en Dios, mira, y te vamos a dar las escrituras en las cuales debes de creer. ¿Y qué es lo que le dan? Una bolsa de basura así de grande. Eso sí, por fuera, toda escrita, con la ley de Dios, y por dentro llena de basura. Por eso dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. A uno que es prosélito, es decir, llega a ser judío, llega a judaizar. Sí. Y claro que sí, estos 3 versículos que hemos leído, yo ya sé que cualquiera negará pertenecer a aquellos que usan cintas y velas mágicas. Claro que sí, claro que nadie reconocerá que usa cintas y velas mágicas. Pero Apocalipsis 2 y 3 y Apocalipsis 16, 17 y 18 no dicen lo mismo. Y tanto Pablo, en 1 Corintios 10, como el Señor, en Mateo 7 y Mateo 23, ¿a quién están hablando? Están hablando al pueblo de Dios. Están hablando al pueblo de Dios. Y fijaos cómo les hablan el Señor y Pablo también. Ambos. ¿Cómo les habla? Yo creo que es mucho más que dureza. Yo creo que es mucho más que dureza. No es una exhortación lo que está haciendo. Está hablando de condenación. Está hablando de cosas muy graves. Bien. Bueno, como decía, volvemos otra vez
a ver estos primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos hablan de la esposa ministrando luz a las naciones, actuando como fuente de aguas puras. Y este versículo 8 nos habla de los que rechazan de una u otra manera esa enseñanza divina, de los que rechazan las aguas puras. No todas las aguas, no rechazan las aguas las quieren, las aguas que llaman divinas, sí, 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 la ley y el testimonio, sí, pero las aguas puras en el fondo las rechazan y por lo tanto solo les queda una porción, la porción del lago de fuego y azufre, la porción del lago del testimonio. Ni que decir tiene que es cierto que al hombre del milenio no se le va a exigir convertirse a Cristo, pero sí que se le va a exigir respetar una ley que se diferencia de las leyes actuales en dos aspectos. Primero, que esta ley que vendrá en el milenio es la ley divina, la escritura. Y segundo, que además estará dispensada por jueces profetas, digo así por decirlo de alguna manera, por jueces profetas. Es decir, estará dispensada por aquellos a los que no se puede engañar. Digo jueces profetas porque el capítulo 21 nos habla de profetas. Cuando nos habla de la esposa nos habla de profetas, nos habla del ministerio profético. Y cuando nos habla en el capítulo 20, la aplicación de la escritura en justicia nos habla en el versículo 4, si no recuerdo mal, el del crima, de los jueces. Por eso hablo de jueces profetas, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, digo que estará dispensada por jueces profetas esta ley divina, esta escritura. Es decir, por aquellos a los que no se puede engañar, no se va a poder engañar. Recordad, el imperio de justicia establecido en el milenio es inviolable. El bien será llamado bien y el mal será llamado mal. Isaías 5:2. Eso va a ser así. Y el juicio a cualquier cosa que no se ajuste a esto, el juicio no se va a hacer esperar. Es como, por entendernos, es como si revivieran el Urim y Tumim, por decirlo de alguna manera. No habrá recorrido para el mal. El que peque, como dice Ezequiel 18, morirá. Al respecto de esto, cierto es que no todo pecado es para muerte, como dice Juan en su primera carta, capítulo 5. Pero aún así, el crimen actuará restableciendo el orden. Siempre, en el milenio siempre se va a restablecer el orden. Fijaos que esto es algo que ya vimos, ya observamos antes. Que se va a cumplir algo, ya lo observamos antes en la ley judía. Levítico 6, versículos 2 a 5. Cuando una persona peque y haga prevaricación contra Jehová y niegue a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robe o calumnie a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo niegue y jure en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Recordad, versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, tenemos tabernáculo y ley aplicada aquí en la tierra de la misma manera que hubo en el pasado, que hubo en el desierto. Si la ley de Moisés, modelo y figura, por cierto, de la ley milenial, tenía provisión para estas cosas, tenía provisión para el incumplimiento, para el pecado, para que se pudiera restituir, si esa ley tenía provisión para esto, mucho más en el milenio, mucho más ese milenio, tendrá la presencia del tabernáculo llamado esposa. Es decir, mucho más va a pasar en el milenio. ¿Por qué? Pues porque la esposa, el tabernáculo de Dios, estará allí. Pero para los del versículo 8, el crimá no tiene más palabras que de cierto morirás. En un milenio de justicia, con el imperio de la carne quitado de en medio y sin la inmundicia de la ramera, los que prefieren escoger al esposo equivocado, el cual
es el padre de mentira, tienen un final ya anunciado en Apocalipsis 29, ya lo hemos visto anunciado en el capítulo pasado. Aquella expresión que dice, el fuego del cielo los consumió. Y tenemos un ejemplo de aquella esposa que escoge al esposo equivocado. Tenemos un ejemplo en la escritura de correspondencia con una esposa. Así que a saber quién va a escoger, qué esposa va a escoger un esposo equivocado. Hechos 5:9, donde el Tribunal Santo, le dijo, digo el Tribunal Santo para hacerlo, para que veáis su correspondencia con el clima, ¿no? El Tribunal Santo le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. En fin, el hombre del milenio podrá caminar bajo la vara de hierro divina y recibirá los beneficios de una tierra redimida sin necesidad de convertirse. Caminará bajo la vara de hierro, bajo la escritura aplicada sin poderla quebrantar, y va a recibir los beneficios de esa tierra redimida sin necesidad de convertirse, claro que no. Pero la rebelión abierta no va a tener recorrido. Safira nos lo enseñó, Ananías también. Al final de ese tiempo, al final del milenio, el hombre de la última dispensación será puesto a prueba. La pregunta cuando llegue ese final será, ¿se habrá saciado de bien? Es decir, ¿habrá asimilado la mente del Señor para no perecer? Al inicio del milenio el hombre es desnudado de la carne, y es entonces que unos ocupan su lugar como gobernados, vacíos de la palabra, pero gobernados, y otros como gobernadores ocuparán su lugar, estos sí, llenos de la palabra y además dispensadores de ella. Durante el milenio, aquellos gobernados, los que serán gobernados y que están vacíos de la palabra, van a tener oportunidad de llenarse de la palabra de Dios, la última oportunidad. Porque cuando el hombre vuelva a ser desnudado, esta vez será desnudado no del imperio de la carne, sino del imperio del caballo blanco. Es decir, el de la escritura impuesta a la fuerza. La escritura será quitada de en medio. Será quitado ese imperio aplicado en la tierra. Veremos qué es lo que habrá quedado en ellos. Y cuando esto ocurra, volverán otra vez las palabras de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 a 25. Palabras que hacen referencia a Isaías 40, versículos 7 y 8, donde el hombre, vuelto a desnudar, mostrará claramente si se ha impregnado de la palabra de Dios. 1000 años tendrá de tiempo, para ello. Cuando se ha vuelto a desnudar, deberá mostrar claramente si se ha impregnado de la palabra de Dios, si se ha impregnado de la mente de Cristo, o simplemente ha perdido una envoltura que no amaba. Bueno, lo veremos. Un último apunte sobre este sobre este versículo 8. Debido a una interpretación incorrecta y facilona muchas veces este versículo 8, a muchos les choca que la cobardía, la infidelidad y la mentira estén consideradas al mismo nivel que los demás delitos señalados. Bueno, pues aunque parezca lo contrario, estas palabras, cobardía, infidelidad y mentira, son las más importantes. La palabra cobardía, deilos, únicamente se encuentra en Mateo 8:26, en Marcos 4:40 y en este versículo 8. Qué cosa, ¿eh? Ostras, la palabra cobardía, sí, sí, sí. Esta palabra. Digo esta palabra como se traduce cobardía, que no debe ser, ¿eh? No es así, ¿eh? Es fidelidad. Digo que esta se encuentra en Mateo 8:26, Marcos 4:40 y en este versículo 8, Apocalipsis 21, donde los evangelios lo que hacen es referir un episodio de falta de fe en Dios. Y sin fe no es posible ver a Dios. Fijaos lo que refieren los evangelios, un episodio de falta de fe.
en Dios, no cobardía. Bien, la palabra mentira ya la hemos tratado como aquello que, teniendo su correspondencia con la primera carta a Timoteo 1, ya hemos tratado de esto antes, trata de todo aquello que se opone a la sana enseñanza, la sana doctrina, es decir, a lo que el Señor ha querido poner como luz y justicia a las naciones, el cual es su tabernáculo, el cual será su esposa. Y la esposa que será, no es la que actualmente conocemos, sino una unida en matrimonio indisoluble con el esposo y por lo tanto actuando como si fuera él mismo. Digo actuando como si fuera el mismo, con su misma justicia, con su misma gloria, con su misma luz y con su misma sanidad. No va a actuar con una sanidad, con una gloria, con una luz reflejada como ahora. Ahora somos la luna. Ahora la luna es tipo nuestro, aquella que en la noche del mundo, es decir, aquella en la cual el sol se ha escondido, el sol de justicia, el Señor Jesús está ausente, se ha escondido, nosotros somos las que reflejamos sus rayos como la luna. Ahora es así, entonces no va a ser así. Entonces la iglesia tendrá en sí mismo, perdón, la iglesia, la esposa, entonces tendrá en sí mismo al esposo, tendrá en sí misma a Dios morando en ella. No transfiriéndole luz, no, morando en ella. Estrictamente, la luz que tendrá la esposa no es una transferida, es la misma luz divina. Por lo tanto, todo aquel que rechace entonces a la esposa, rechazará a Cristo mismo. La luz, sanidad, gloria y justicia de las que será portadora la esposa, también llegarán a ser esas mismas cosas, llegarán a ser fuego consumidor. Y para finalizar, la última palabra, infidelidad, apistos. No incrédulos, sino infieles, como hemos visto antes. La pregunta, ¿por qué es necesario ser fiel en el milenio? Ya he dicho que no pueden haber en el milenio llamados, elegidos y fieles. O se es llamado o se es fiel. ¿Por qué es necesario ser fiel en el milenio? No solo escogido. La pregunta sería, ¿no es suficiente con ser escogido para no ver muerte, como en el actual tiempo de la Iglesia? Porque actualmente es así. Pero no, entonces no será así. En el milenio no existen esas tres categorías de las que nos habla Apocalipsis 14. No van a existir tres categorías. Los escogidos serán fieles. No olvidemos que ahora un escogido recibe la salvación de alma. Pero puede ser, como dice la Escritura, en 1 Corintios 3, puede ser así como a través del fuego. Y esta desgracia se da actualmente a causa de las desviaciones de la mente, de nuestras mentes, que siguen pues doctrinas diferentes a las del espíritu. El campo de trigo y la cizaña, la iglesia de Apocalipsis 2 y 3, la ramera madre de abominaciones, las 1000 interpretaciones bíblicas, desgraciadamente. En definitiva, la indolencia en la casa del Señor. Y esa indolencia en la casa del Señor es la responsable de que la mayor parte de los escogidos estén inmersos en inmundicia. Pero llega el milenio. Y en el milenio no hay doctrinas diferentes. Las interpretaciones de la Escritura allí no tendrán cabida. No habrá interpretaciones de la Escritura allí. La Odisea arderá, habrá ardido. No habrá ramera que engañe con su inmundicia, de manera que únicamente habrán o llamados, esos no recibirán la salvación, se quedarán en el versículo 8, o los fieles, los que entrarán a la eternidad y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Bien, el próximo día pasaremos a la segunda parte de este capítulo 21, sobre la esposa también. Nosotros hemos visto en estos primeros versículos que la acción del cuerpo de santos llamados la esposa, o también llamados la Nueva Jerusalén, está enmarcada en el milenio hacia las naciones. Esa es su acción hacia las naciones, pero con la particularidad de que ni serán ya mortales, ni los principios rectores de entonces serán los mismos. No serán los mismos para el cuerpo de santos llamados la esposa que para el hombre milenial entonces. Debemos recordar que ahora, en la actualidad,
Somos la desposada, la novia, no la esposa. Ahora no somos la esposa, ahora somos la desposada, la novia. Pero entonces seremos la unida en matrimonio, la esposa verdaderamente. Y tendremos una nueva forma de ser medidos o considerados. Esto ya lo adelanto para los próximos días. Cuando lleguemos a ser esposa, tendremos una nueva forma de ser medidos o considerados. Porque nuestras medidas o dimensiones serán, ¿sabéis cómo serán? De ángel. ¿Y sabéis cuál es la medida de ángel? ¿Cuál es la medida de ángel? Sí, llegará el versículo aquel que dice, la medida es de hombre, la cual es de ángel. Ya, pero eso nadie lo interpreta adecuadamente. ¿Cuál es la medida de ángel? ¿Recordáis? ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? Son los ministros del ministerio profético, son los representantes del ministerio profético. La medida de ángel es medida profética. Por lo tanto, nuestras medidas, cuando seamos la esposa, tendremos una nueva forma de ser medidos o considerados. Nuestras medidas serán proféticas porque serán de ángel. Es decir, unas medidas, cuando decimos medidas proféticas, queremos decir que unas medidas que pertenecen a un orden o esfera superior al de la tierra milenial. Porque la esposa tendrá unas medidas proféticas, es decir, unas medidas muy superiores, que pertenecen a un orden, una esfera superior al de la tierra milenial. Por lo cual, los principios fundamentales, que son frontera o marco de acción para los hombres, los cuales, recordemos, son cielo, tierra, abismo, de los cuales dependen otros, pero esos principios fundamentales, digo, que son frontera o marco de acción para los hombres del milenio también, no lo van a ser para la esposa. No son marco de acción, no son frontera para ella. Ya hemos dicho que ella pertenece a un orden superior, un orden nuevo, como nuevo, es el nombre que ahora va a ostentar sobre ella. Digo ahora cuando llegue el tiempo del milenio. Apocalipsis 3:12. Escribiré sobre ella mi nombre nuevo. La esposa tendrá un nombre nuevo. Por lo tanto, pertenecerá a un orden superior o un orden nuevo, como nuevo es el nombre que ostentará. Cielo nuevo y tierra nueva para la portadora del nombre nuevo del Señor. Es decir, principios nuevos, diferentes, estoiqueia diferentes. En fin, lo veremos el próximo día si el Señor quiere.